vuelta y ahora vamos a hablar sobre Colombia, una situación política muy convulsionada. Casi desde el inicio del año han sido meses muy difíciles para Gustavo Petro. Recordemos que primero comenzó con el impasse con Donald Trump por el tema de las deportaciones que había acordado, que luego se desdijo y luego tuvo que volver a aceptar debido a la presión internacional y también a la presión dentro de su gobierno. Luego ha tenido muchos problemas a la interna, tiene muchos enfrentamientos con miembros de su gabinete, han habido varias renuncias y también está enfrentado con su vicepresidenta. Esto se entiende también porque hay un contexto electoral próximo y la izquierda colombiana está viendo cómo puede desmarcarse de lo que ha sido el legado del gobierno de Gustavo Petro, un gobierno bastante deficiente. También hay varias acusaciones, incluso de personas allegadas a su gobierno, de que el presidente tendría un problema de adicción de drogas. Y a todo este complejo panorama político interno se suma el anuncio del Fondo Monetario Internacional, que ha dicho en los últimos días que iba a suspender temporalmente la línea de crédito flexible que tenía Colombia, lo que puede ser un grave golpe económico para este país. Para analizar este tema, cómo está la situación de Petro a la interna de su partido, de su coalición y cuáles pueden ser las consecuencias económicas de esta decisión del Fondo Monetario Internacional, nos acompaña desde Colombia el cofundador y director académico de Libertad, Juan David García. Bienvenido, Juan David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de analizar, digamos, la convulsionada situación política que tiene Gustavo Petro, quería preguntarte por este anuncio del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa que haya suspendido temporalmente la línea de crédito flexible de Colombia y por qué crees que han tomado esta decisión? Bueno, lo que sucede es que el Fondo Monetario Internacional, que conocemos, es uno de los organismos multilaterales que se dedica a apoyar países que estén en problemas financieros, estados que de pronto tengan una situación complicada en materia de disponibilidad de recursos para atender sus necesidades, ya sea actuales o futuras, o que tengan una posibilidad de riesgo futuro. Entonces, el fondo ha abierto esta posibilidad de línea de crédito flexible que desde hace ya varios años se le ha reconocido a Colombia, porque Colombia tradicionalmente ha sido un país muy cumplido, muy organizado, muy, digamos, responsable en asumir sus compromisos financieros internacionales. Entonces, digamos que esto era una especie de cupo preaprobado, como suele suceder con los bancos comerciales o con una tarjeta de crédito, que se le abren a ciertos países que tienen esa categoría de países serios y con un manejo macroeconómico y con unos indicadores económicos fundamentales, como se les conoce en economía, pues relativamente estables. Y ahora, que eso se revisa más o menos cada 2 años, se ha venido encontrando que la economía colombiana, por un exceso de gasto que viene desde épocas de la pandemia, pero que no se ha ajustado posteriormente a lo que fue esa crisis. Entonces, pues ante esa situación muestra que, por ejemplo, en Colombia tenemos un indicador que es la deuda bruta, que se subió mucho de niveles del 50% del Producto Interno Bruto a niveles que ya superan el 60% del Producto Interno Bruto y se acercan a lo que es considerado el máximo aceptado por la ley digamos, de lo que se llama la regla fiscal en Colombia, que es del 70% del PIB. También el déficit, ya si nos lo pasamos, en Colombia el déficit pues tradicionalmente se mantenía alrededor del 3% del PIB, pero en el año 2024 ya estaba en el 5,3% del PIB y ya está acercándose a niveles del 6% del PIB, es decir, muy por encima del 1,5%, que es lo que permite la regla fiscal. Y el único aspecto en el que Colombia no está tan mal, y no es gracias al gobierno, sino a la independencia del Banco de la República, es al control de la inflación, que sí se ha, digamos, ido reduciendo su crecimiento porque está en niveles alrededor del 5% cuando veníamos de niveles del 9%. Entonces, pues ya hay unos indicadores que le marcan una alarma al Fondo Monetario Internacional, entonces revisan y suspenden, y ese cupo que Colombia tenía de más o menos 8.100 millones de dólares,
que Colombia tomó un crédito de estos durante la pandemia, pues por lo menos se suspende y se está reevaluando a ver a qué niveles se lleva. Y Petro, el presidente de Colombia, responde insultando a la presidente del Fondo Monetario Internacional, la señora Georgieva, diciendo que son como una especie de vampiros, pues siguiendo la estela de los Kirchner en Argentina, que llamaban buitres a quienes les prestan a los países que están en problemas. Miren, pues en ese nivel estamos en Colombia en este momento. ¿Qué es lo que ha pasado en el gobierno de Petro para, digamos, en términos económicos y financieros para llegar a esta situación? Porque nos has hablado de que se ha aumentado el déficit, de que el manejo fiscal no ha sido el adecuado, pero ¿cuáles son las medidas concretas que pueden haber generado esta situación? Bueno, cuando llegó el gobierno de Petro se hizo una reforma tributaria que incrementó todavía más los impuestos a las empresas, también al consumo, y lo que hizo que muchos economistas lo anunciaban y lo advertían en aquel momento fue, en gran medida, frenar la economía. También se frenó mucho la inversión extranjera por la falta de confianza. Digamos que el problema fundamental de Colombia, además de malos manejos fiscales, porque pues está gastando más de lo que se ingresa, porque ha aumentado el gasto público, porque la condición, digamos, de recaudo no es buena, entre otras cosas porque se frenó la economía por las mismas medidas del gobierno, pero en el fondo el gran problema es de confianza. Petro ha ahuyentado a los inversionistas, ha caído más o menos un promedio del 18% la inversión extranjera directa, y entonces eso se ve reflejado en menos recursos para el fisco, para el Estado colombiano, y entonces esto se traduce en que a su vez hay más desconfianza. No significa que todos los fundamentales de la economía colombiana estén muy malos, sino que hay mucha expectativa y entre los inversionistas y en el mercado internacional están más esperando a que esta tormenta de un gobierno irresponsable termine para que después de pronto lleguen nuevas inversiones o se reabran otros proyectos que estaban pensados para Colombia, que es un país que tiene gran potencial, teniendo en cuenta que es el segundo país más poblado de la hispanidad, por lo menos, después de México. Justamente quería hablar de dos temas que mencionaste. Primero es que tradicionalmente Colombia ha sido un país muy ordenado con sus temas fiscales y con su relación con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado también de que Gustavo Petro ha, digamos, usado algunas figuras parecidas a la del kirchnerismo en Argentina, para preguntarte ya de fondo, ya no de las medidas específicas, sino de principios económicos, ¿cuál es la línea que sigue Gustavo Petro en cuanto a la economía? Es una línea similar ahora que mencionabas al kirchnerismo, en ciertos rasgos del chavismo, del socialismo del siglo XXI, fundamentalmente intervencionista, estatista, y ha promovido, por ejemplo, la estatización en gran parte del sistema pensional. También vienen reformas en ese sentido en materia eléctrica, la de salud, que ha sido muy compleja, no se ha concretado, pero en la práctica es un sistema que era relativamente bueno en términos comparativos del mundo y de América Latina, y también viene toda lo que ha desatado pues las discusiones de estos últimos días, que es la reforma laboral, que lo que significa es mayor rigidez del mercado laboral, más costos laborales, sobre todo para las empresas, que esto les implica pues costos que no las hacen competitivas. Entonces, la línea de Petro es estatista, dirigista, socialista. Él a veces matiza esto, pero en la práctica, y si ustedes ven, por ejemplo, la autobiografía de Petro, él es un marxista convencido. Ya para cambiar de tema y también para terminar, quería preguntarte por las acusaciones que han salido contra Gustavo Petro de que tenía un problema de adicción de drogas. Se ha pedido al Congreso, o el Congreso ha pedido un informe sobre el estado de salud del presidente. Quería preguntarte de qué se le acusa exactamente y por qué es relevante este problema. Desde que Petro llegó al gobierno, hubo varias faltas en eventos oficiales, demoras, y pues eso desató muchas especulaciones. Y lo que
ahora ha desatado, digamos, después de tantas especulaciones que ha habido y se dice que tiene adicciones al alcohol, en algún momento en campaña apareció con la lengua pesada, también con retrasos muy raros, etcétera, pero ahora su ministro, antiguo ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, una personalidad también muy importante en cuestiones de procesos de negociaciones con grupos ilegales en Colombia, salió a decir que él ya había comprobado las adicciones del presidente, adicciones a la droga. Y también su ministro del Interior, que ese ya lo incluso lo reconoció, que es el señor Armando Benedetti. Entonces, pues esto nos muestra que se ha buscado pues la manera que esto no existe en la normatividad colombiana, que se le haga un examen de psiquiátrico y de salud a los presidentes. Esto es algo que incluso se discute para otros países, pero en el caso colombiano pues ahora se está presentando con Petro y ciertos sectores de la oposición lo han presentado, pero yo no le veo que tenga todavía mucha fuerza. Debería ser algo más grave y que genere más alarma, pero no ha sido así. Bueno, ciertamente es un golpe más para los convulsionados meses que ha tenido Gustavo Petro en este año, y en medio de un proceso electoral que se acerca también va a ser interesante ver qué efecto tiene lo que las personas piensan sobre el gobierno de Gustavo Petro en las próximas elecciones. Muchas gracias por acompañarnos, Juan David. Con mucho gusto, un saludo para todos, que estén muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.